Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy receta dulce muy pedida en el canal y por fin está aquí. El coulant de chocolate. Voy a hacer la versión más fácil y rápida que puedes preparar en casa. Y lo mejor de todo, que está riquísima. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes detallados. Lo primero, para hacer un coulant de chocolate, evidentemente chocolate. Yo voy a usar chocolate negro. Puedes usar con leche sin problema. Cantidad de chocolate, 100 gramitos. También mantequilla o manteca, que es exactamente el mismo producto, que depende del país, se puede llamar de manera diferente. Cantidad, 100 gramos también. Huevos tamaño L, 2. Un huevo sin cáscara tamaño L tiene que estar en torno a los 65 gramos. Azúcar común, que necesitamos 50 gramos. También voy a usar harina de trigo de repostería. Esta es la que tiene una proteína más baja, 8-9% de proteína, cantidad 30 gramos y 10 gramos de cacao amargo. Cacao amargo, no sirven los endulzados. Sal fina, una pizquita. Y por último, un cuarto de cucharadita de canela. Esta opcional, pero muy recomendable. Me pongo directamente. Lo primero que voy a hacer es derretir el chocolate con la mantequilla. Puedes hacerlo como prefieras, con el microondas, como tú lo hagas normalmente. Yo te voy a explicar la forma en que yo la hago para que te ahorres, evite que vaya a quemarse el chocolate. Lo primero, cortamos en pedazos más pequeños, tanto el chocolate como la mantequilla. Esto es mantequilla sin sal, no te lo he especificado antes. Siempre que no lo especifico es sin sal. Si la usas con sal, no hay problema. Pero luego la parte posterior, donde vamos a poner ese piquito de sal, no se la pondríamos. Tan fácil como eso. Pongo en un bowl que resista el calor, un bowl de bolosilicato, un cuenco de bolosilicato a baño María. ¿Qué es baño María? Fuego, un cazo y añado un chorrito de agua. ¿Por qué un chorrito de agua? Porque el cazo, el agua no puede estar en contacto con el bowl. De esta manera consigo que se me derrita poco a poco mi chocolate y mi mantequilla sin tener un exceso de calor que podría llegar a quemarme el chocolate y sería un error garrafal. Bueno, aquí mientras que yo me quedo derritiendo esto poco a poco, recordatorio muy importante tanto para ti como para mí. Aquí abajo el botón para suscribirte y campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo. Que estoy subiendo 3 recetas semanales. Si ya me sigue en el canal, está más que cansado de escucharlo, pero te agradezco de corazón si te suscribes y le das a la campanita, que te hago no solo recetas dulces, también saladas, muchos panes, pizza, nada, pero que te encanten una vez que estás ya. Así llegó el momento de apagar el fuego y añado la sal. Como te dije antes, si estás usando mantequilla o manteca con sal, este paso te lo salta una pizquita, así como estás viendo. Esto va a realzar el sabor del chocolate y te va a quedar un coulant increíble. Y el cuarto de cucharadita de canela molida. También no le vas a notar el sabor a la canela porque es muy poquita canela la que lleva, pero le va a dar un toque muy rico. Te van a pedir esta receta que la haga siempre, una receta muy fácil que verás que te va a quedar increíble. Ya lo tenemos y ahora me pongo con la siguiente parte. Necesito los 2 huevos, como te he dicho, tamaño L, y le voy a añadir el azúcar. Cuando le pongo los 50 gramos de azúcar, aquí no me despisto porque el huevo coagula al contacto con el azúcar, así que directamente varilla y le doy una buena mezclada aquí. Lo voy a poner en cámara rápida para que vea el tiempo que tardo en hacer que este azúcar se me quede bien integrado con los huevos y espume, pero un poquito nada más. Mira, aquí esta cámara rápida, 55 segundos y ya lo tengo listo para añadirle el chocolate, que está aquí todavía caliente. Entonces, ¿cómo hago para que no se me cuaje el huevo y me quede aquí una tortilla de chocolate? Voy añadiéndolo en forma de hilo. Esto es una cámara rápida también, evidentemente. Y con la varilla, a la misma vez que voy añadiéndolo, voy dándole. De esta forma consigo que me integre perfectamente, como lo ves aquí, sin que el huevo coagule absolutamente nada. Continúo dándole un poquito hasta que esté bien integrado. Cuanto mejor hagamos esta parte y la siguiente de integrar los secos, mejor va a quedar el coulant. Va a quedar muy liso por dentro, que eso es muy importante. Ahora los secos tamizados, el cacao y la harina. Acuérdate, 10 gramos de cacao, 30 de harina y muy importante, la tamizada. Igualmente, todos los ingredientes detallados, si ya sigue el canal lo sabes, están al final para que pause y copie, y en la descripción de todos los vídeos también te lo dejo. ¿Por qué te digo que es importante el tamizado? Fíjate, si no tamizas, todas esas pelotitas te van a quedar en la mezcla y luego no va a quedar con un resultado tan bueno. Pasamos la cucharilla, la mano, lo que sea, por el tamiz hasta que haya pasado todo nuestro cacao y ya está, ya lo tengo listo para
el último paso de nuestra mezcla. Muy fácil, pero muy importante. Tenemos que dedicarle aquí un minutito a que esté todo perfectamente integrado, que no vaya a quedar ninguna parte de harina suelta en nuestra mezcla. Y cuando lo tengamos bien lisito, ya la tenemos lista. Ahora los moldes. Aquí viene donde ya hay un abanico de posibilidades. Yo voy a usar estos. No son los más recomendables, no son los más ecológicos, pero no encontraba los moldes de silicona que yo tengo para las magdalenas, así que voy a usar estos, que los voy a enmantecar previamente. Puedes usar estos moldes, puedes usar los ramequines, puedes usar cualquier molde realmente que puedas meter en el horno y que sea de un tamaño aproximado. Los de silicona para los cupcakes quedan muy bien también. Todos estos moldes puedes usarlos para hacer tu culán. De hecho, los de silicona son muy recomendables porque a la hora de desmordarlos es más fácil que en estos, que la parte más complicada del vídeo, o sea, del vídeo de la receta, sería el desmolde. Ahí es donde tienes que tener mucho más cuidado, pero ahora te lo voy a explicar con detalle adelante. Yo lo voy a enmantecar solamente. Si no tienes mucha mano a la hora de postres y más delicados, le vas a poner también aquí un poquito de cacao. Le pasa bien, como si fuera a ponerle harina para un molde cualquiera, para un bizcocho, pero con cacao, para que luego quede bien oscurito. Y ahora lo rellenamos. Yo lo voy a rellenar de la manera más fácil, que es con el sacabolas de helado. ¿Hasta cuándo relleno? 1 centímetro menos del borde. Primero, porque es la cantidad que tengo para hacer los 4 culán, para que queden bien iguales repartidos. Y segundo, porque luego va a crecer un poquito. De esa manera me aseguro que no vaya a rebosarme. Ahora, importante, horno precalentado. ¿Cuánto? 195 grados. Y el tiempo puede variar un poquito de horno a horno. En mi horno son 10 minutos y medio. Yo meto este tipo de molde 10 minutos y medio. Puede variar también en función de qué molde estés usando. Pero tú haz primero una prueba y si tienes que subirlo un poquito más o un poquito menos, eso ya lo ajustas a tu horno. Ya tengo listo los culán. Los voy a dejar un par de minutos antes de desmordarlo. Y viene la parte más complicada. Vamos a darle aquí un poquito con la puntilla, con mucho cuidadito, para asegurarnos que se haya despegado bien. Si usa el molde de silicona es mucho más fácil, porque podemos darle un poquito con las manos y va a ser más fácil de desmordar. El culán se come así, en caliente. Si lo dejamos en el frigorífico, cuando lo desmolde va a ser prácticamente un bombón de chocolate dentro y por fuera un poquito de bizcocho. Mira, ¿ves cómo estoy haciendo yo aquí? Está súper blandito, muy delicado. Tan fácil ahora como darle la vuelta, un poquito de presión para asegurarnos que se haya desmoldado y ya lo tienes aquí. Mira qué pintón. Por último, un toquecito de azúcar glass, de azúcar impalpable. Esto totalmente opcional. Y ahora sí lo puedes acompañar con helado, con lo que se te ocurra. Pero voy a abrirlo para que veas la magia del culán. Mira la crema que tiene dentro, increíble, deliciosa, un sabor riquísimo, que estoy seguro que cuando lo hagas te va a encantar. Y como siempre, aquí te dejo los ingredientes para que pauses, copies y no te olvides que abajo en la descripción de este y de todos los vídeos también te lo dejo. Y por último, sí, a probarlo. Tu culán listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes y lo más importante de todo, lo compartas. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. A eso, un beso y hasta la próxima.